¿Sois de aquí? ¿Sois de Tordesillas? No, de Madrid. No, de Madrid. Ah, de Madrid. Muy bien. ¿Muchos años viniendo aquí? Sí, la silla, tú que me la quemas. La silla. Cuidado, güey. No. Esto ya es lo que hace el plástico, ¿eh? Madre mía. El pantalón otra vez. Casi se te... Ya, madre mía, chaval. Amigos, estamos en Motauros. Buenas noches. Hola. Buen tajo tenéis ahí, ¿eh? Para cortar la carne. Buen provecho. ¿No vais a las antorchas? Bueno, que este año me parece que no la vamos a saltar. Sí. Hombre, con la Hemos ido pinta por la que tarde y claro, ya. con la Vamos pinta un que poquito tienes. tarde con la cena, entonces. Claro. Muy bien. Buen provecho y que lo paséis muy bien. Gracias. Gracias. Hasta luego. Esto tiene muy buena pinta, ¿eh? Buenas. ¿Qué tal? Bien, aquí andamos, ¿De dónde venís? alimentándonos de Madrid. De Madrid. Muy bien. ¿Muchos años viniendo aquí? Madrid, Galicia, aquí hay un poquito de todo. Un poquito de todo, unos cuantos años ya, unos cuantos. Muy bien. ¿Todo bien, verdad? Sí, todo bien, todo bien. Perfecto. Pasadlo muy bien. Buen provecho. Venga, gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Sois de los pocos que habéis prendido la hoguera, ¿eh? Lo que hemos podido, porque los Sí. trucos estos gordos no apañan. Sí, ¿no? Y que tienen humedad este año. Era forestal en sus tiempos mozos. A cortar árboles, mira lo que ha preparado el momento. ¿Sois de aquí? ¿Sois de Tordesillas? No, de Madrid. No, de Madrid. Ah, de Madrid. Muy bien. ¿Muchos años viniendo aquí? Sí, la silla, tú que me la quemas. La silla. Cuidado, güey. Bravo. Esto ya es lo que hace el plástico, ¿eh? Madre mía. El pantalón otra vez. Casi se te echan las llamas encima, ¿eh? Vamos a salir en YouTube. Yo te conozco a ti de YouTube. ¿Eh? ¿A que tú subes a YouTube? Sí. Yo te conozco a ti. Ah, De que te he visto los vídeos. sí, hay varias ediciones de Motauros y de Pingüinos. Y alguna de la leyenda también, continúa. Muy bien. Bueno, pues nada, que lo paséis muy bien y bueno, que no pase nada. Por lo menos. ¿Cómo? Calentitos Sí, estamos. pero sin quemarse, ¿eh? Ya ves, Porque casi... Eso se va a ¿eh? intentar. Queda mucha noche. Madre mía, lo que hace el plástico, ¿eh? Esto. Sí. Hemos metido una moto ahí debajo. Una minimoto ahí. ¿Cómo? No, hombre. Este año no, ¿Qué tal por la noche? ¿No tenéis frío durmiendo? Un poquillo. Ah, la un He poquillo. dormido, por ejemplo, he dormido, puedo llevar mucho frío. ¿Ah, A las sí? 7:30 me levantaba menos 6 grados. Sobre todo los pies, a lo mejor. No, sino, por así decirlo, de estar ahí con el frío. Me agobio en la campaña. Frío, te levantas. Me han dicho ahora unos gallegos, por si os sirve, si tenéis un cazo, calentáis agua y antes de que empiece a hervir, lo echáis en una botella de Coca-Cola vacía. Y al saco. Y sí, te pero mantiene que caliente y yo todo. le he dicho, y no se derrite, dice que no, que se lo han enseñado los portugueses. Sí, sí, sí. La metes dentro de la En el saco te lo pones en el cuerpo al lado y te mantiene caliente. Sí, sí, Bueno, sí. claro, como si fuera una manta térmica. Ahí la has dado. Eso es, os lo digo por si os Sí, no, sirve. sí. Pues te voy a decir otra, la que me ha dicho, el de la esta, el de al lado.
Lo de las hojas de Quitamos lo pino. de las hojas estas. La aguja de pino. Ah, la tamuja que llaman, sí. Eso, lo que no lo quiere nadie, luego que no lo quema Sí, nadie. sí, sí. Lo dejo en la tienda. Te lo pones debajo del colchón. y como- Ah, claro, aísla, ¿verdad? Vale, dice que ahí la que, en plan, que no tocas el suelo directamente, que es lo frío, Claro. que se nota un montón más. A mí me ha dicho, si tenemos cartones, mejor cartones, pero que eso, función natural, eso. Sí, 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 sí. Seguramente que los animales lo hacen, que Sí, nos coño, dan muchas hacen los lecciones. nidos, hacen Es que todo. lo que Sí, se nota sí. es que cuando te levantas Sí, y tocando el suelo frío, sí. se te queda todo el cuerpo pero helado. Y Sí, sí. hemos puesto el termómetro de la moto cuando hemos salido, menos 6 grados, hacía a las Sí. 8 de la mañana. A las 5 de la mañana. A las 8, por ahí. A las 8. Fíjate, sí, sí, sí. No, este fin de semana ha pegado un bajón, no es como Pingüinos que hizo calor. Pero menuda temperatura, ¿sabéis que han pasado calor? Ahí en Pingüino. Sí, sí, venía la gente con los térmicos y todo para bajo cero y les daba calor. Sí, sí, de manga corta algunos, ¿eh? ¿Cuándo habéis visto pingüinos Yo así? aquí, los de aquí atrás esta mañana, uno según se ha levantado, más pantalón corto y manga corta. Digo, yo creo que vamos. No, pero eso ya es masoquismo. Estos de aquí porque tienen un cañón ese de calor. El generador es un cañón de calor. Ah, bueno, Y están en manga corta y en pantalón corto. claro, pero porque les da calor el generador. Sí, sí. de más años también. Muy bien, ¿no vais a las antorchas? Ahora, cuando terminemos. Sí, es que ya va la gente para allá. ¿Qué hora es? No, es a las 10:30. Bueno, chicos, venga, pasando muy bien, un placer, ¿eh? Gracias, hasta luego. ¿Esto qué es? ¿Para Telecinco? Telecinco y Antena 3. ¿Eh? Bueno, te lo dije en gallego. ¿Esto qué es? ¿Para Telecinco? Si me echan en la telegaita, avísame. ¿Sabes cuál es la telegaita, no? La de Galicia. La de Galicia. Telegaita. Sí, sí, sí. Le llamamos telegaita. Le llamáis telegaita. Claro. Por eso cuando se manifestaron los agricultores en Lugo, decían, telegaita no hace más que meter mentiras. Y yo decía, digo... No, ¿sabes lo que pasa? Que los tractores, ¿sabes que eran tractores tamaño gaita? Sí, no, ya más grandes. Pues me hicieron gracia y dijeron, no hay que hacer caso a telegaita. Y estaban indignados los hombres. Pobrecillos, los ganaderos y agricultores, sí. Que la estrella por si patrocina, por si quiere patrocinar. Estábamos haciéndonos una carne perfecta y Dani nos la estás carallando toda. Bueno, es que Estrella Galicia está en todos sitios, ¿eh? Aquí está la estrella. Ya el año pasado no la encontramos. Este año, Lo que no porque sé si alguien no la vio en las severas. Sí. Por los dos lados. Y la cogimos nosotros, porque en los stands. Ahora falta un toque más. ¿Ah, sí? No, pues, ver, oye, pues yo esa veo, fina, esa se le puede echar. tanto aquí en Motauros como en Pingüinos, Estrella Galicia. Se le puede echar cada uno con su gusto. Sí, claro, claro, claro. Yo creo que es la bebida que más se consume, ¿verdad? En las concentraciones. Entonces, claro, no veo lo que Hay sabe. cervezas, después la estrella Galicia. ¿Te has vuelto a poner del lado del humo? ¿Se conoce que te gusta? No, mira, que va para allí. Sí, es verdad, pero has visto cómo ha cambiado, ¿eh? En un momento. Es que ahora viene el suroeste. Sí. Acaba de cambiar ahora. Sí, señor.